Buenas noches, Alintuta, Zapanga Jonikichisuanga, Chumbaucana Chaykuna. Estamos aquí, Alintuta yachachi. Alintuta, excelente. Aliento Tayachachi. Alintuta, Zapanga Jonikichisuanga. Hoy seguiremos avanzando el quechua, así que a estar preparados y listos para este proceso de aprendizaje. Muy bien, empezamos entonces, estimados amigos. ¿Se ve la pantalla o no? Manachu, Campas, y miren Campas. A ver, un momentito, ténganme. A ver, vamos a ver, ¿qué tal? ¿Hemos dado evaluación ya o del primer tema que hemos avanzado o no? ¿Nada? Manarajme. Manar. Entonces, Manara yachachi. hoy día aprovecharemos a dar una evaluación, ¿ya? Pero vamos a avanzar todavía. Estimados amigos, muy buenas noches otra vez con cada uno de ustedes. Ahora, el día de hoy nos toca trabajar sufijo acompañativo inclusivo o coñuncha, dicen, ¿eh? ¿Y para qué sirve eso? Ya, mira. Vamos. Ajá, de Manenmeja. Mira, veamos este caso, estimados amigos. Cuando hablamos de esta situación, nos vamos a enfocar aquí, justo en el Juñucha Intin, decimos. Imatr Intin Likanma, Imatr Likanma. Es el acompañativo inclusivo. Ya, pero ¿cómo vamos a trabajar esto? Ahora vamos a compartir un momentito una nueva pantalla para que ustedes puedan entender desde cero, y siempre empezamos desde cero porque es importante conocer desde dónde trabajar, ¿ya? Estimados amigos, mira, Yachachi, inclusivo, por ¿ya? favor. Hay imanang mi adin Por chukanki. favor, Yachachi. No sé si podrás compartirnos primera clase de quinto libro. Ya, voy a crear la Por carpeta, favor. ¿ya? Ya, Gracias. ya. Está bien. Muy bien, estimados amigos. Mira, este caso es un caso inclusivo. ¿Pero para qué? ¿Ya? Cuando tú te encuentras con un sufijo que tenga esa terminación intin, debes entender lo siguiente, que tú vas a realizar la acción con alguien más. Por ejemplo, yo digo aquí, algo. Algo significa perro, pero si yo quiero decir, ¿sabes qué? Tú vas a venir con tu perro. Ah, mira aquí. Voy a poner al hunting. ¿Ya? Al hunting estoy viniendo con tu perro. Ah, pero profesor, no, el con no significa, en este caso, one. A ver, ¿qué opinan ustedes? Al hunting, ¿ya? Mira, para que no te equivoques, o como dicen mis señores, para que no te buguees, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar lo siguiente. Junto, ya, Javier, junto a tu perro, para que no te equivoques. ¿Ya? Entonces, muchas veces esta expresión nos indica que nosotros debemos realizar una acción juntamente con alguien. Entonces, aquí puedo decir, inclusive juniocha o juntamente con alguien. Juntos podemos realizar esta acción. Entonces, esa es la característica que vamos a encontrar, ¿eh? Al hunting, ¿ya? Junto a tu perro. O cuando te dicen, Warminting. ¿Qué estoy diciendo en este caso? Warminting, ¿ya? Cualquier También cosa. utilizando inting para decir con tu Cosa. esposa. Pero ojo, en este caso no estoy hablando de compañía literalmente, sino que estoy incluyendo en una acción a mi esposa. Y podría decir, por ejemplo, la oración, Warminting ha mus ha. ¿Qué diría? Vino con su esposa, o si no quieres poner esta expresión, podría ser vino junto a su esposa.
Esta sería, estimados amigos, la traducción. ¿Ya? Warmintin Hamusha vino con su esposa junto a su esposa, pero la esposa está siendo incluida en esta acción que nosotros estamos realizando o que una persona está realizando. Entonces tenemos, mira, algo, otra vez, y puedes poner al hunting, que viene a ser con el perro o junto al perro tú realizas una acción, ¿no es cierto? O en este caso, cuando utilizamos warmi, ¿ya? Warmi literalmente se traduce como mujer, en algunos casos lo denominan como esposa, algunos lo denominan esposa, ¿ya? O esposa. Entonces, podría ser en este caso esta expresión, ¿eh? Warmin dinhamusha. En este caso, si estamos utilizando Oiga, una... ¿cuándo no es frío? Esta nochecita que ¿Ya? dormir, cerró la ventana. Milagro. Matarimam, llevarme. Ya. Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, debemos tener en cuenta este recurso que nos va a ayudar literalmente a trabajar de esta manera, ¿ya? Entonces, creo que con este ejemplo ya es bastante para que entiendan, tengamos y cuando utilizamos. A ver, Walter, estimado Walter, vamos, ¿qué nos quieres decir? Solo funciona con la tercera persona. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Solo puede funcionar con la tercera persona? Mira, vamos a ver ya. Por ejemplo, dice Warmin Dinhamus vino con su esposa o vino junto a su esposa. Pero puedo utilizar en la primera persona. ¿Cómo puedo utilizar? Mira, fíjate esto. Yo digo, no ha al Warmintin, ¿ya? Warmintin ka mone. En este caso, no, estimados amigos, no va a trabajar solo con la tercera persona, sino aquí lo que manda con qué personas trabaja es el verbo. Hamoni, nok, ¿ya? Pero el intin es para todos, ¿ya? Para todos va a ser esto, ya sea para su esposa, ya sea para todos va a ser esto. Ya es un sufijo de manera general. Aquí no va a excluir de que es primera, segunda, tercera persona, sino para todos. Por ejemplo, esta expresión dice, no mi jamonin. Yo vengo junto a mi esposa, sería. A mi esposa. O simplemente podría ser, yo vengo junto a mi esposa, o simplemente sería, yo vengo con mi esposa. O sea, podemos utilizar así. ¿Me entienden? Entonces aquí no, los que sí marcan la persona es el verbo, ya, que trabaja juntamente con el pronombre. Pilar, a ver, Pilar, ¿qué pregunta quieres hacer? Sí, Chachi, por ejemplo, dice ahí con tu esposa. Entonces, ese warmintin, ¿no iría ahí también warminquintin, así, con el n aquí, para que diga con tú? Ya, mira, este es un caso especial, ¿ya? Es un caso inclusivo, ¿ya? Entonces recuerden esto, estimados amigos. Es un caso inclusivo, no es posesivo, ¿ya? Cuando es posesivo dices, pues, con mi esposa, todo. Pero en el quechua existe un caso totalmente aislado del posesivo que puede parecerse que estoy yo realizando una acción con una persona, pero no es, este no es posesivo, solo que tú estás incluyendo a una persona en la acción que tú vas a realizar, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. A ver, vamos, nos preguntan Espando Espinosa. A ver, vamos, ¿qué nos quieres preguntar? Ya, Chachi, buenas noches. Una consulta. También yo he escuchado que hablan, no sé si será así o es que se han inventado.
con la palabra que estoy haciendo, ¿no? En vez de decir warminting, escuché que dicen warminwan jamusja, digamos. ¿Existe esa palabra? Ya, muy bien. Ahora, excelente, mira, muchas veces te vas a generar confusión, ¿ya? Tú dirías, vino, ¿ya? Con su esposa, ¿ya? Esa expresión sería, pues, pai, ¿ya? O simplemente de frente, warminwan jamusja. En este caso, estimados amigos, ¿qué estamos viendo? ¿Ya? Este es un caso de compañía. El one tiene la función de indicar compañía. Oye, vino con su esposa. ¿Ya? Entonces, el inting va a ser un elemento parecido al one. Podríamos decir que es un sinónimo, pero no siempre voy a realizar la acción con esa persona. Ya, por ejemplo, yo digo, Warmin, digamos, vino con su esposa. En este caso, o vino junto a su esposa. En la acción estamos incluyendo a una persona más de que vino, o sea, colado, podemos decir. Entonces, suele ocurrir eso. Entonces, ¿por qué también es importante conocer esto? Tal vez podríamos considerarlo como un sinónimo del one en el caso del quechua, para que en algún momento te encuentres con esta expresión y dices, pero nunca me han enseñado qué es el inti. Y si nosotros vamos un poquito más, dice, mira, en quechua llamado acompañativo, igual a, inclusivo, se usa para expresar inclusión, compañía o acción realizada junto con alguien o algo. Eso es lo que nos indica. Pero esto, estimados amigos, para ya zanjar este tema, podemos decir, si tú utilizas el inting, a ver, entonces podemos quedar con una clave muy interesante. Este inting podría parecerse o podría ser muy similar al one. Aquí está. Entonces, ambas expresiones van a indicarnos siempre, o podemos decir que son sinónimos, que siempre nos van a dar la misma idea del acompañativo, del inclusivo en una acción. ¿Me entienden? Entonces, para resumir y para terminar esto, decimos eso, ¿ya? Si en algún momento utilizas el one, puedes utilizar. Si deseas utilizar el inting, utiliza también, porque son muy similares, en un 99% será similar, ¿ya? Pero aquí hay una diferencia más, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Tenemos una diferencia muy interesante. Veamos, el caso del one, ¿ya? Y el caso del in. Ahora, en el caso del one, estimados amigos, pasa algo único, que esto, ¿ya? Se puede colocar, ¿dónde? Después, a un sustantivo, sin importar qué cosa, sin importar si este termina en qué, en vocal o consonante. ¿Ya? ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, cuando yo te pongo atu, ¿qué vas a poner? Simplemente le puedes agregar el one, atu Juan, para decir con el sor. O sea, aquí no hay problema. Por ejemplo, dices huaca y puedo agregar también el one y no tengo problema con la vaca. Pero, estimados amigos, cuando nosotros empezamos a utilizar, en este caso, el inting, esto sí es un elemento que va a variar. Por ejemplo, el inting se coloca, pero hay una regla, ¿ya? Debes tener mucho cuidado cuando, ¿ya? Mucho cuidado con
las palabras que terminan en consonante. Esa es la diferencia, ¿ya? En consonante. Mientras que ato, por ejemplo, en el otro decías huaca y también utilizabas ato, aquí no vas a pegar de frente el inting, no vas a agregar de frente. Pues en este caso, por ejemplo, cuando una palabra termina en vocal, tú puedes decir de frente y decir wa, can, tin, ¿ya? Wakanti, ¿ya? Vino con su back, podemos decir, ¿eh? Wakanti. Pero cuando tú te encuentras con una palabra que termina en consonante, como aquí abajo, atuj, aquí ya no da. Entonces, necesariamente para yo colocar el inti, tengo que agregar el ni. Atuj ni inti. ¿Ya? Entonces, más que todo esto habla de incluir, ya sin querer, en una acción podría ser, ¿ya? Atornilting Hammond, que vienes con tu perro más, o con tu zorro más, ¿ya? Y mira, se van a dar cuenta en esta oración. Mira, yo te digo, Juan, mira, hay una diferencia, ¿eh? Yo te digo, guagua es hijo. Y yo digo, Juan, guaguantin, ja, monkey. Mira, Juan, guaguantin, ja, monkey. En este caso le estoy diciendo, oye, Juan, ¿ya? Vienes, ¿ya? Pero vas a incluido tu hijo, Vienes, pero incluyes a tu hijo. Y en cambio, cuando aquí estamos, guagua es hijo, ¿no es cierto? Y aquí solo he puesto el inti. Ahora, en este otro caso, es distinto. Juan, guaguan, Juan, ca, mun. ¿Ya? Mira, fíjate. Ojo aquí. Mire, estimados. Aquí estoy utilizando Juan, guaguan, Juanjamun. Aquí, con el Juan, realmente no lo estoy incluyendo ya de lleno en el, Me logro. no lo estoy incluyendo de lleno en mi oración, ¿ya? Aquí yo estoy teniendo como el personaje principal a Juan, que va a venir, pero con su hijo. En el primer caso le estoy diciendo, Juan, mira, aquí ha variado la conjugación. Juan, Wawantin Jamunki. Mira, fíjate. Y aquí dice Juan, Wawan, Wanjamu. Y entonces aquí existe esta pequeña diferencia que tal vez nos podría hacer dudar, ¿eh? Entonces, con esto entendamos lo siguiente. Cuando yo utilizo Juan, Wawantin, Jamunki, aquí estoy hablando de una inclusión, ¿ya? Inclusión total, ¿ya? Inclusión total, que tu hijo también puede participar o está participando en una cierta acción. Pero, ¿qué va a pasar en la otra expresión? Cuando yo digo Juan, Wawan, Wanjamu, aquí el verbo me está indicando o está orientado directamente a la acción que solo Juan está realizando, ¿ya? Que solo Juan podría realizar. Entonces, fíjense, esa es la pequeña diferencia que vamos a encontrar entre estos dos recursos, ¿ya? Entonces, en la conjugación mismo a veces nos va a jugar distinto, ¿ya? Porque si yo pongo aquí Juan Guabán, digamos, va a funcionar. Pero aquí ya no va a funcionar. Si yo quiero poner aquí Juan Guawan Jamunki, en este caso ya la idea está, ¿ya? Está variando. ¿Me entiendes? Ojo, aquí hay algo más que tú tienes que entender.
En este primer caso, estimados amigos, cuando digo wawantin, ¿ya? Aquí no utilizamos posesivos, no posesivos. Ya no va a entrar en trabajo los posesivos. ¿Por qué? Porque literalmente este recurso me da la idea de inclusión. En cambio, abajo sí puedo utilizar Juan, Wawai Wan o Wawan Wanhamu. O puedo cambiar Wawai Wanhamu, Wawaiki Wanhamu. En este caso sí, ¿me entienden? O sea, esa es la diferencia que tal vez podría encontrar o podría encontrarse en una expresión en quechua, ¿ya? Entonces, estimados, hay pequeñas diferencias que tal vez podrían variar todo un texto o el contexto o la idea general de un texto. Suele pasar este tipo de situaciones. ¿Me entienden? Entonces, mira, creo que con esto hemos sido claros de cómo podemos utilizar. Y en el libro nos da eso, ¿eh? Por ejemplo, Aljon de Hamunki. Aquí me está diciendo la idea. ¿Qué cosa? Que yo vendré en compañía de mi perro. Aquí está, mira. Aljon de Hamuzaj. Vendré en compañía del perro. Chay irqicha hatun mamayantin tian. Es decir, ese niño vive solamente en compañía de su abuela. O sea, este caso, chicos, ya estamos hablando de qué? De compañía. ¿Ya? Es algo interesante, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta, ¿ya? Un poco confuso, pero cuando vamos a estar hablando es más frecuente el uso. ¿Ya, estimados? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me han entendido esa parte donde estamos tratando de explicar cómo funcionan cada uno de estos recursos? Una consulta, profe. No sé si podríamos ir a los ejemplos del libro. A ver, vamos a ir. Ahí Ya está. dice Como ejercicios. por Vamos. ejemplo, ahí dice, ¿no? Ñocanchis llaqtantin rimanakusunchis. Nosotros conversamos junto con el pueblo. No, eso era en compañía. Había otro un poco más arriba, creo que está. Y se podría. Ya. Ah, el niño vive solamente en compañía de su. ¿En quechua cómo está, profe? Este el niño. Chayerqechahatun mamayantinmi tian. Ese niño vive solamente con su abuelita. Así podría ser sin necesidad de poner el término en compañía, o estaría mal. El niño vive solamente Con su mm, abuelita. con su abuelita. Y como te digo, podría ser una opción. Ya, si deseas, puedes eliminar esta parte. Como te digo, el intin con el one siempre van a ser, ¿qué cosa? Dos cosas muy interesantes. Sinónimos muy cercanos que van a tratar de significar lo mismo, ¿ya? Mm. Y en términos gramaticales, nomás en la escritura pueden variar, como aquí en los ejemplos que tenemos aquí. Aquí nomás pueden variar, pero el significado nos van a dar casi la misma idea, ¿ya? Entonces, es uno de esos recursos muy interesantes. Vamos a ver, Laura, tu Ya, amigo, Chachi. tu amigo Laura dice, vamos a ver, adelante. Ya, Chachi, una pregunta. En los ejercicios didácticos, ¿Ya? número 5, ¿cómo Ya. sería? El campesino trabaja con su hijo. Tenemos dos opciones. ¿Cuál sería la opción uno? Mira, vamos a poner ya. Campesino, ¿cómo se dice? Alpa, Alba Chakra. Llamkaj, Runa. Ya, mira, fíjate. Hasta ahí estamos bien. Ya vamos a poner tamaño ya. Por favor, 14, 12 ya. Mira, vamos a poner. Aquí nos dice Alpa Llamkaj, Runa. ¿Qué dice? Trabaja con su hijo. Wawan Wan Lam An. Ya está. Ahora es la primera. Alpayanca Pruna, Wawan Wayanca. Y una segunda opción podría ser lo siguiente, ¿ya? ¿Cuál sería? A ver, ya estamos aquí. Puedo poner y decir Alpayanca Runa, Wawantim,
Llanca. Ya está. Y tenemos dos opciones. ¿Y cuál es válida? Ambas expresiones son válidas. Si tú quieres, puedes utilizar alpayanca runa, wawan wayancan, trabaja con su hijo, o alpayanca runa, wawantin yancan. Ya. Literalmente son sinónimos. Ambas expresiones son válidas. Lo único que va a variar aquí es lo siguiente. El uso del inting, aquí abajo estoy poniendo, y ¿qué más va a variar? Y mapawan, ¿ya? Y aquí sí utilizo posesivos. Esa es la única variación que puedo utilizar. Ambas expresiones podrían traducirse en lo mismo. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ya tienen las dos posibilidades. Sé que en algún momento esto que estamos viendo va a tener más trabajo o se va a trabajar de mejor manera, ¿ya? Vamos a encontrar sentido, porque no por gusto hay estas expresiones, ¿ya? No es por gusto que te encuentres con este tipo de expresiones. Va a haber un momento en el que vamos a utilizar uno u otro, ¿ya? Vamos a llegar seguro a eso, pero por ahora tengamos la idea de eso. Las dos ideas de alpayanca runa, wawanyancan, alpayanca runa, wawantin, yanca. ¿Ya? Entonces, ya, Chachik, en la A ver. pregunta número 9 del ejercicio 2 sería Ujú. acá, manan hatun mamachay, mamachantin purinkichu, así. A ver, vamos a llegar a las negaciones. Ya tengo negaciones, ¿ya? Dice Juan wawantin, jamunki. Juan wawaikiwan, jamunki. Las dos expresiones son válidas. Ahora, ¿cómo yo convierto cada una de estas expresiones en negativas? Y para eso lo que nosotros entendemos que los negativos, ¿ya? Negativos, siempre van a estar regidos en una regla. El mana más el chu. Estas siempre son las formas negativas que nosotros vamos a ir trabajando durante este proceso. Entonces, ¿dónde va a ir siempre este proceso? O el mana. Cuando nosotros nos encontramos con esta situación, estimados amigos, a ver, vamos a poner. Nos encontramos así. Las estructuras que vamos a trabajar siempre se van a repetir. El mana va a ser el elemento que siempre va a seguirle al sujeto. Mana, mana. Juan, mana, wawantin. Y tenemos dos opciones. Puedes poner aquí el chu. Juan, mana, wawantin, chu, jabarikebi. ¿Ya? Juan, mana, wawantin, chu. O Juan mana wawaikiwan chu. Tengo esa opción. ¿Ya? A ver, Juan mana wawaikiwan chu, jamón. Juan mana wawantinchu, jamonki. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí hay un problema. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ustedes analicen. Juan mana wawantinchu, jamonki. A ver. Y el otro, Juan mana wawaikiwan chu, jamonki. Esta es una opción válida. Puede utilizar Juan mana wawantin chuhamunki. O simplemente el chu puedo mover aquí. Juan mana wawantin hamunkichu. Entonces, ¿en qué va a variar? La, en la parte enfática de la oración. Por ejemplo, si yo pongo aquí el chu, me está dando más intensidad, como quien dice, Juan mana wawantin chuhamunki. Oye, tú. No vienes con tu hijo. Le estoy dando énfasis al hijo. O simplemente dice, Juan, mana, wawaikiwanchu jamunki. Oye, tú no vienes con tu hijo. Pero el énfasis, la parte enfática que le da más credibilidad es el hijo. Pero luego de eso, si tú quieres cambiar esta expresión, ya, aquí arribita y dice, Juan, mana, wawantin, jamunkichu. Aquí estaría hablando de una expresión que ya tal vez pasó. Oye, tú no has venido con tu hijo. Pero en este caso, la carga enfática se va al verbo.
Ya. Entonces, ¿en qué situaciones utilizo yo esto del chu adelante, al medio y atrás? ¿Cuándo voy a utilizar? Cuando, cuando me encuentre en un contexto determinado. Por eso les digo, el quechua, estimados amigos, no es tan literal como aquí vemos, sino es bastante contextual. En un contexto de decir, oye, ¿por qué no has venido con tu hijo? ¿Y por qué no vienes con tu hijo? Con tu O sea, hijo. esa es la diferencia, ¿ya? O sea, esa diferencia va a existir. Entonces, para eso es que las negaciones se mueven así. ¿Por qué no vienes con tu hijo? Y al final, ¿por qué no viene tu hijo? O sea, la carga enfática va moviéndose en este caso, ¿ya? Pero al final, ambas expresiones se van a referir casi a lo mismo o van a referirse casi a las mismas situaciones. Solo van a variar en esto, ¿ya? Entonces podemos decir, profe, que no siempre el chu debe acompañar al verbo. También puede ser utilizado en el sustantivo. Ya, mira, justo hablamos en una clase pasada de esa situación y decíamos, el chu muchas veces va a tener que ser ese elemento que va a tener carga, va a trasladar la carga enfática en una oración, ¿ya? Como aquí dice, por ejemplo, Juan, mana guaguantinchu jamunki. La carga enfática está cargado en el hijo, y no vienes con tu hijo. En cambio, en el segundo dice, Juan, mana guaguantin jamunkichu. Dice, oye, tú no vienes, hijo. Aquí la carga enfática va moviéndose. Entonces va a depender mucho cuál de las expresiones tú quieres, en este caso, darle esa carga enfática. ¿Qué? ¿Entiendes? ¿No? Ya, Chachi, Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Ya, Chachi, yo tengo otra duda. Es a lo que hace rato habló sobre el posesivo. Y si yo digo, por ejemplo, yo iré con tu hermano, pero quiero usar el NT, no tampoco lo uso el posesivo, ¿cómo me doy cuenta que estoy diciendo con tu hermano? O ahí sí utilizaría el one. A ver, muy bien. A ver, tu oración dice, yo Yo iré iré con tu hermano, con tu hermano, hermano. Ajá. A ver, yo iré con tu hermano. ¿Cómo Quiero sería? usar ahí el NT. Sería ñuka. A ver, eh, piénsalo. ya yo pondría ñuka, turantin, así, o le pongo turaiki. Turintín. Vamos a Ajá, sí. ponerlo más. Nunca Turintin famoso. Norin. Lisa, Risa. Risa. Ajá. no tiene, en este caso, lo que la expresión en castellano me quiere decir con tu hermano ya no tiene sentido. ¿Por qué? Mira, aquí dice, no, Haturin de Risa. Esta expresión literalmente me está dando una idea. Yo, ya, Turin Risa, iré con mi hermano o en Ujú, compañía de mi hermano, más ujú. no con tu hermano. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta situación, yo tendría que utilizar el one. Yo iré con tu hermano. Noja, toriki one, risa. Ahí sí va variando. Entonces, mira, ahí vamos llegando a una conclusión muy interesante, ¿ya? No con todos los recursos va a funcionar esto, o no con todas las personas. Puede funcionar con algunas, ¿ya? Con el yo puede funcionar. A ver, ¿funcionará? Pienso, ya Chachi, que el NT se A ver. utilizaría cuando, digamos, yo digo, yo camino con mi mamá. Es el yo con o sea, con la misma persona y con el mismo posesivo. Eh, si digo, Ya, él camina con, con el perro, algo así.
Pero si yo utilizo ya los otros posesivos, yo juego con su hermana, ahí ya se utilizaría el one, creo, ¿o Sí, no? hay diferencias. Justo aquí vemos, mira, Profesor, ya, posesivo. Adelante, adelante, te escucho. chi hanay peninan noqa turaywan risaq, chi penishan noqa turintin risaq, turaywan risaq nispan rimakun. Ya. Mira, muy bien. Solo estamos dando un ejemplo, ¿ya? No es que estamos diciendo que es así. Ya estamos tratando de analizar el ejemplo de vuestra compañera. Ahora, estimados amigos, y según el ministerio, nos dice que también Tura ahora es Turi, ¿ya? Pana es Pani, o sea, son cositas que están cambiando, pues, ¿ya? En el manual del ministerio encontramos eso. Ahora, en la oralidad tú puedes hablar Tura, ¿ya? Torante. En la oralidad dices wow, pero en la escritura dices wow, o sea, son cositas que van a estar variando. Eso vamos a, terminando el quinto libro, vamos a ir a esas cosas, ¿ya? Entonces, normalmente ustedes en el quechua de Cusco hablamos así, Toray, Mejamorusca, pero ya con la nueva estandarizada, ya esas cosas han cambiado. Ahora, regresando a nuestro tema, posesivo, no va a funcionar con todos los posesivos, ¿ya? Puede funcionar con mi, puede funcionar, por ejemplo, digo, ñoja, wauhintin, ja, mone. Mira, ñoja, wauhintin, ja, mone. Ham, wauhintin, pongamos a ver, ham, wauhintin, ja, mon. Ya. Tai, ya. Wauhintin, jamo. ¿Qué más? Ñujanchik. Ñujanchik. Wauhintin. Wauhintin. Jamonchik. Ya está. Ya. Ñujaiko. Ñujaiko. Wauhintin. Jamuiko. ¿Qué más? Jamkuna. Wauhintin. Jamun. Ya. Y por último, Paikuna, Wauhintin, Jamón. Ya está. Ahora, aquí, estoy utilizando posesivo. Yo vengo, ya mira, yo vengo, Wauhintin, con mi hermano. Tú vienes con tu hermano. Él viene con su hermano. Ñujanchik wauhintin hamunchik. Nosotros venimos con nuestro hermano. Ñujaik wauhintin hamiko. Nosotros venimos con nuestro hermano. Hankuna wauhintin hamunkichik. Ustedes vienen con su hermano. Paikuna wauhintin hamunko. Ellos vienen con su hermano. En todos los casos, ¿ya? Inclusivos funcionan. ¿Ya? Pero puede variar. A ver, ¿qué pasaría aquí si utilizas los sufijos posesivos? A ver, aquí sí está bien, pero en los posesivos va a variar. Mira, veamos lo siguiente. Ya, vamos aquí. Yo quiero poner mi oración de la siguiente manera. Ñoja, wow, jiwan, ja, mone. ¿Ya? Hasta ahí estoy bien. Ñoja, wow, jiwan, jamón. ¿Estaría bien eso o no? ¿Ya? Pero ojo, estimados amigos, ¿ya? Va a variar en un poquito, ¿ya? Cuando yo quiero decir, yo vengo con tu hermano, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero decir, en este caso, ¿ya? Yo quiero decir, yo vengo con tu hermano. Mira, fíjate. O empezamos desde el primero. Mira, veamos ya. Yo vengo con mi hermano.
Yo vengo con tu hermano. Yo vengo con su hermano. Luego tengo, yo vengo, ya fíjate, yo vengo con sus hermanos, ¿ya? O con nuestro hermano pongo ya, con nuestro hermano. Hasta aquí, mira, vamos a analizar un poquito cómo puede funcionar. Cuando yo quiero decir, yo vengo con mi hermano, puedo decir, ñuja, wow, hinting, ja, moni. Aquí sí funciona. Yo vengo con mi hermano. ¿Ya? Ahora, hasta aquí, todo ok. Pero va a empezar a variar en la segunda parte, cuando dices, yo vengo con tu hermano. Aquí yo puedo poner ñuja, wauji. Pero si yo quiero poner el inting para decir con tu hermano, ya no le va a dar. Ya no va a funcionar. Sino, literalmente aquí me pide obligatoriamente, ¿qué cosa? El posesivo. ¿Ya? Y dice, wauhiki wan ka moni. En este caso ya te pide un posesivo. Entonces, no siempre con todos va a trabajar, sino va a haber elementos con los que vamos a tener que trabajar, solo con algunos. Porque si trabajaría con todos, entonces en vano sería el one. Y aquí sí. Peor, si yo digo, yo vengo con su hermano, tampoco va a funcionar. Ñuja, wow, hin. Wow, hinting, harmony, no. Aquí yo simplemente, este es un error que puedo cometer. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí sí tengo que utilizar wow, hin, one. Fíjate, ahora sí podemos entender desde esa manera. ¿Me entiendes? O sea, no siempre va a trabajar con todo, sino va a tener que, en este caso, limitarse con algunos. ¿Ya? Con algunos posesivos, como en el caso tú, ¿ya? Cuando trabajas con yo. ¿Me entiendes? ¿Ya? Profesor Yachachi, ¿y cómo uno se da cuenta si está bien utilizado el INTI o el WAN, no? Ya, mira, vayamos aquí. Otro ejemplo más. Aquí, si se han dado cuenta, todos hemos trabajado con yo. Yo, yo y yo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con el tú? Por ejemplo, digo, tú vienes con tu hermano. Mira, o primero empezamos a trabajar con la primera persona. Y yo digo, a ver, veamos aquí, dice. La primera persona sería lo siguiente. Con la primera persona, ¿ya? Vienes con su o con mi hermano. ¿Ya? Y luego trabajamos y decimos, tú vienes con su hermano. Entonces, cuando yo me encuentro con estas situaciones, estimados, ¿qué va a pasar? Si yo quiero utilizar el inting, no va a funcionar tampoco con todos. ¿Ya? Por ejemplo, yo te digo, ¿cómo se dice tú? Se dice ham. ¿Tienes? Jamunki. ¿Ya? Con mi hermano. ¿Ya? Y pongo kan jamunki, wauji, wauhinting. No, no funciona. ¿Por qué? Aquí se pierde el tema del posesivo. Aquí se ha perdido el tema del posesivo. Y como se ha perdido el tema del posesivo, va a ser un poco complicado. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí no funciona. Pero solo funciona ¿en qué situación? Por ejemplo,
Aquí. Veamos. El intin, para darle una idea ya, el sufijo intin, voy a ponerte. Solo funciona en caso, ¿ya? En caso de que usted utilice el pronombre, ya, el pronombre en. O sea, va a funcionar en casos de que tú utilices el pronombre que corresponde al posesivo. ¿Cómo es esto, profesor? Mira, fíjate. Dice, tú vienes con mi hermano. En este caso, aquí hay un pronombre, tú. Y aquí el posesivo es para la primera persona. En este caso, no va a funcionar. En este caso va a ser un error. Tú vienes con mi hermano. No funciona. ¿Cuándo funciona? Cuando el pronombre es segunda persona, tú, y también el posesivo es según para la segunda persona, aquí sí va a funcionar. Entonces, veamos, tú vienes con tu hermano. En ese caso le pones y le dices, Han, wow, hinting, ha, monkey. Aquí sí funciona. ¿Por qué? Porque el posesivo que estoy utilizando aquí de tu hermano, sí está relacionado directamente con la segunda persona. Pero lo mismo puede pasar, mira, aquí diga, ham, mira, aquí tú, otra vez pongamos aquí. Tú vienes con su hermano. Igualito, aquí tenemos dos recursos. El su, que es, es el posesivo para tercera persona, y el tú, que es segunda persona. En esta situación tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Yo no voy a poder decir ham, wow, hin, tin, ha, monkey. ¿Por qué no va a funcionar? Porque aquí literalmente estoy suprimiendo el posesivo. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Simplemente cuando el pronombre personal es segunda persona y el posesivo también es, como en este caso, segunda persona, en esa situación puedo yo reemplazar el con simplemente con el inti, ¿ya? Pero en cambio, cuando el pronombre es segunda persona y el posesivo no es segunda persona, aquí el inting no va a trabajar. Simplemente aquí tengo que respetar el posesivo y el one. Han, waihen wan, aquí está. Waihen wan. Aquí sí debo respetar. ¿Me están entendiendo? O sea, esto debe ser siempre así. Entonces, mira, hagamos un resumen. Dos cosas muy importantes para que me entiendan, ¿ya? En resumen, ¿ya? En resumen, digo lo siguiente. Si piensas que el sufijo intin reemplaza al sufijo de compañía, ¿ya? De compañía, que viene a ser one, ¿qué debes hacer? ¿Ya? Si piensas que el sufijo intin reemplaza al sufijo de compañía one, ¿qué va a pasar? Esto no es así. No es así. Sino que debes tener en cuenta lo siguiente. Lo siguiente. 2 puntos pongamos. ¿Ya? Reemplaza. ¿Cuándo? Reemplaza. ¿Cuándo va a reemplazar? Y aquí te pongo. Cuando el sujeto
o pronombre, ¿ya? Van a estar, cuando el sujeto o pronombre de la oración, ¿ya? De la oración que nosotros tenemos, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Está relacionado ¿con quién? Con el Sufijo. sufijo, ¿ya? Que pertenece ¿a quién? A esa persona. A la misma persona. A la misma persona, ¿ya? En esa situación, estimados, cambia. Por ejemplo, veamos aquí. Esto es el resumen de todo lo que estamos utilizando. Aquí vamos a poner ejemplo, ¿ya? Él viene con su hermano. Ya, pongamos aquí. Empezamos con el yo, ¿ya? Vamos a empezar con el yo. Trabajamos con el yo, que viene a ser el ño. Entonces, debes tener en cuenta lo siguiente. Para este, ¿ya? El sufijo posesivo, ¿cuál es el sufijo posesivo? Para yo, siempre el sufijo posesivo Ni. es la ye. Ya está. Ah, Entonces, cuando nosotros encontramos este sufijo, solo en esa situación puede reemplazar. Solo en esa situación. ¿Me entiendes? Por ejemplo, digo, y yo juego con Mi hermano. ¿ya? Mi hermano. Aquí dos cosas. Yo es la primera persona. Y el posesivo mi también es propio de la primera persona. Y como esto pertenece a la primera persona, en este caso, pongamos, en este caso, sí podemos abreviar utilizando ¿qué cosa? El sufijo Inti. inti. Ejemplo, yo juego con mi hermano. Yo, ñuja, ¿ya? Con mi hermano, wow, hinting. ¿Qué cosa? Pug, llani. Ya está. En este caso sí puede reemplazarse el inti. Pero ¿cuándo no se puede reemplazar? Ya, mira, veamos aquí. Te voy a poner con cursiva, con un colorcito distinto. ¿Ya? Pero ¿cuándo no se puede abreviar? ¿Ya? Este es el ejemplo 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el ejemplo 2, pongamos aquí abajo. Yo quiero decir, 2, yo juego, ¿ya? Con tu hermano. En este caso, estoy hablando de dos cosas. Mira, fíjense, estimados. Primero he utilizado el yo, aquí está, y aquí el posesivo es para la segunda persona. Entonces yo digo, en este caso, no puede abreviarse. ¿Qué va a pasar? Si se abrevia utilizando el famoso inting, ¿qué va a pasar? ¿Ya? La expresión perderá el recurso de posesión. ¿Y cómo es esto? No le llaman nadie. ¿Cómo va a perder el recurso de posesión? Estaba ahorita en el ¿va? Sí, Sí, vengo pero, ¿no? ¿De qué? Ah, de su piecita. ¿Ya? ¿Cómo va a perder? ¿Ya? En este caso se puede abreviarse, no se puede abreviarse, ¿ya? No se puede abreviar, ¿ya? No se puede
abreviar, porque si se abrevia utilizando el inting, la expresión perderá. ¿Qué cosa va a perder? El recurso de posesión. Ejemplo, mira. Si yo quiero abreviar y digo, ñuja, ¿ya? Con tu hermano, wow, hinting. ¿Qué cosa? Puk, llane. En este caso, estaría, estimados amigos, eliminando el posesivo. Ya no voy a decir, oye, yo juego con tu hermano, sino estoy diciendo, oye, no juego gente, pues ya, yo juego con mi hermano. Y lo he eliminado, literalmente, este posesivo con tu. Y entonces, por consiguiente, aquí simplemente va a mantenerse, ¿ya? Wow, he, ki, wan. Ya está. Aquí sí se mantiene. Entonces, esa es la idea que debemos nosotros tener. Aquí está. Entonces, estimados amigos, veamos esto. Cuando el caso es así, sí podemos utilizar. Creo que ahora está más claro, ¿no es cierto? Solo se puede abreviar cuando ¿cuándo qué? Cuando el pronombre o el sujeto es el mismo o el posesivo pertenece al mismo sujeto. Está en la En misma caso de que persona. no, ya, en la misma persona. En caso de que no, no se puede abreviar. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta cada uno de estos elementos. Ahora sí, creo que yo también ya me siento más contento por haber llegado a una conclusión. Así hay conclusiones, estimados, que nosotros encontramos en el quechua, ¿ya? Pero ya pues hay que trabajar, ¿ya? Ahora tienen una actividad pendiente, trabajen a ver. Por ejemplo, dos bailan con su pareja. Esta oración, mira. O simplemente ella canta con su guitarra. El niño duerme con su perrito. ¿Cómo sería en este caso? A ver. ¿Cuál? El niño duerme con su perrito. Ya, mira, aquí tenemos algo muy interesante. Mire, estimados. El niño, si yo quiero reemplazar con el pronombre personal, ¿con qué pronombre personal reemplazaría? Pai. Pai. Muy bien, a ver, vayamos a ver. Si yo quiero reemplazar el niño, yo voy a reemplazar ¿con quién? ¿Con él? Pai. Pai. Ya está. Y si busco el posesivo, aquí, tú. ¿Para qué persona es este posesivo? Para la tercera persona. Entonces, en este caso sí puedo reemplazar. ¿Cómo? El niño. El niño, ¿ah? Perrito. Aljucha. Y puedo poner aljuchantin. Pone. Ya. Ahora sí se puede. Aljuchantin. Puño. ¿Me entienden? ¿Ya? Por ejemplo, en todos los casos sí va a funcionar. ¿Ya? Nosotros iremos con la familia. En este caso sí no hay posesivo. El campesino trabaja con su hijo. El profesor enseña con sus alumnos. A ver, mira. No estamos hablando aquí a sus alumnos, sino con sus alumnos. El profesor. A ver, ¿cómo sería el profesor? ¿Con qué personas reemplazaríamos al profesor? Pai. Pai. Entonces yo reemplazo la persona y digo, pai, ya está. Sus. ¿Para qué persona es esto? Tercera del plural. Tercera del plural. ¿Creen que funcione? No. A ver. No. No. A ver, pensemos. Sí va a funcionar. Sí ¿Por funciona qué? porque es de él. Es de él, ¿no es cierto? Entonces ponemos pai.
Este sus que estamos utilizando también pertenece a la tercera persona, ya, pero puede ser plural o singular normal. Y aquí funciona. Pai, ¿ya? ¿Qué dice? Alumnos. Yacha, yachaji. ¿Ya? Yachajikuna, alumnos. Ajá. Pai Y luego le aumento el inti. Yachajikunanti, Yachajikonan. yacha, chin. Ya está. Aquí sí funciona. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces tenemos varios ejemplos para trabajar. ¿Ya? Trabajen, por favor, cada uno. Yachachi, una consulta antes. En ese yacha, el último ejemplo que hizo, Yachajikuna. ajá, ¿por qué le puso yachaki ese yachaj, yachaki, o sea, Q y Ya, mira. Tenemos dos cosas muy importantes aquí. ¿Ya? Uno, cuando nosotros encontramos a yachachir, es igual a profesor, profesor. Ya. Ahora, ¿cómo se dice estudiante, alumnos? yachak. Yachaj, ¿ya? ¿Por qué no se puede utilizar tanto yachaj? Ya, aquí pongamos, mira. Fíjate esto. ¿Ya? Sabio. Yo puedo decir lo siguiente. Mira, fíjate. Yachachir viene a ser el profesor. Y si yo pongo yachaj, el yachaj aquí viene a ser, es un término polisémico. Uno, el que aprende, o simplemente es el que sabe, el conocedor. Y por consiguiente, para no caer en este tipo de ambigüedades, ¿qué vamos a hacer? Mejor utilizamos el término yachaji. ¿Qué es yachaji? Como el que aprende o el estudiante. ¿Ya? El estudiante. Ahora, ¿por qué nace esto? Por ejemplo, cuando hablamos del uybaj, el uybaj, ¿quién es? ¿Quién es el uybaj? Petajkan uybaj. El ganadero, el pastor, Ya. En caso de personas, uybaj. El amo. ¿El amo? El guía. Uybaj. A ver, uybaj Ya. El es dueño, el aquella amo. persona que cría a una persona, Cría. ¿ya? Que no es su hijo, ¿ya? Es ¿Se el adopta? padre adoptivo, diríamos, ¿ya? El tutor podría ser, o el padre adoptivo, el uybaj, el que cría. O literalmente, hablando del tema de los hacendados, ¿ya? Uybaj vendría a ser, pues, esa persona, el patrón, el dueño de algo, ¿eh? Y desde ese tiempo venía la idea del uywaje. ¿Quién era el uywaje? Era la persona que es el criado, pues, ya directo, así, es el criado. Entonces, de esto nace la idea del yachaje, el estudiante, el que aprende. Lo mismo pasa con lo siguiente. Por ejemplo, últimamente se encontraba el término marqaj. ¿Qué es marqaj? Se le decía al padrino, ¿eh? ¿Por qué? Al padrino de bautizo. Ya, en varios textos de Cusco encuentras esto. El marcas, profesor, es el padrino de bautizo. Porque cuando te bautizaban, te llevaban en su bracito y te ponían al padre. Y el ahijado era el a ver, ¿qué cosa sería? ¿Ya? El marca, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el ahijado. Entonces, chicos, estimados colegas, en este caso, chicos, les digo, mira, fíjense, es la misma idea. Entonces, aquí estamos utilizando la misma estrategia o la misma didáctica, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí en nuestro texto hemos puesto yachajikunantin, ¿ya?
También otro término que en estos últimos días también estaba viendo, podría tal vez servirnos, es lo siguiente. Por ejemplo, Yachay Jatepaj. ¿Qué es Yachay Jatepaj? Aquella persona que busca el conocimiento, que está buscando, en busca del conocimiento. También podría ser, ¿ya? Es un término que ya yo estaba pensando en esto, ¿ya? Entonces, estimados amigos, si se han dado cuenta, hay temitas que en el nivel avanzado tenemos que analizar así porque recién podemos entender y llegar a una conclusión, ¿ya? Por eso estamos en el nivel avanzado. Hay días en que a mí también, como a ustedes, hay ideas que me llegan a la mente y empiezo a analizar. Y todo lo que les enseño a veces tal vez ha sido producto del análisis, de la investigación, de leer un texto más. Siempre ha sido así. Entonces, también una sugerencia que les doy, estimados, es que cuando encuentren un texto, analice. Cuando tú analizas más, te vas a quedar con una idea clara y vas a aprender. Entonces, bueno, esta noche creo que hemos trabajado un poquito más, hemos analizado y Ya, pues Chachi. Una por última adelante. pregunta. Por última pregunta, ya, Chachi. Ya. En la parte negativa, ¿por qué usan en algunos manam al final con M y el otro mana? O sea, ¿puede utilizar los dos? Es algo sencillo. Mana, mi joncho. Este caso, por ejemplo, es una expresión muy fría, ¿ya? Muy fría, podemos decir así, ¿eh? En términos vulgares, muy fría, una expresión que no tiene esa carga emocional. Pero cuando yo pongo manan mi joncho, aquí le estoy dando énfasis. ¿Qué? Dice no come, pero esta M solo le da la idea enfática. ¿Ya? Nada más. ¿Otra pregunta que me querían hacer, creo? Sí, Profesor, A ver. profesor, yo no tengo el libro, ya me estoy quedando, ya me están cargando de tarea para avanzar, no sé. Ya voy a subir otra vez, si no, ¿ya? Voy a Por trabajar esta favor, noche. Ya. profesor. ¿Alguien más? Maestro, por último, más bien, disculpe de repente si es el tema o no es el tema. La diferencia entre el chanca, el quechua chanca con quechua sureño y el quechua collao, ¿en qué puedo diferenciar en esas oraciones? Nada más, es 3 preguntitas. Ya. Diferencias. Sencillo para terminar. ¿Ya? Diferencias. Ya, mira. Pongamos aquí un cuadrito para terminar. Mi batería se está yendo, pero a ver un momentito. ¿Ya? 2 cositas. Diferencias. Un momentito, ¿ya? Un momento. Para que ya no se queden con esa idea, ¿en qué estoy dificultando? ¿Cuál sería la diferencia que vamos a encontrar? Ya, un momentito. Vamos a colocar las diferencias que existen entre ambos. ¿Ya? Diferencias que vamos a encontrar entre el chanca y el collao. ¿Ya? Ahora, según el ministerio, estas dos pertenecen al grupo denominado quechua sureño. Aquí está, mira. Estos dos pertenecen al quechua sureño. ¿Entendido? Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, estimados amigos, entre el collao y el chanca está en lo siguiente. El chanca utiliza fonemas consonánticos simples, ¿ya? Empezamos con las vocales. La C utilizamos en quechua. ¿Qué dicen? No se utiliza, ¿no es cierto? Más bien la cha, ¿no es cierto? A ver, la D no existe, la E tampoco, la F tampoco, la G tampoco. Utilizamos la H, ¿ya? La I es vocal, la J no existe, la K sí existe, la L existe, la doble L, la M, la N, la ñ, ¿ya? La P, la Q, R, S, T, W, Y no existe, sí existe, No existe. y la Z.
Este es el alfabeto del quechua chanca, ¿ya? Ahora, a esto le agregamos los vocales, las vocales A, I, U, ¿ya? Las 3 vocales. Ahora, ya tienes esto. ¿Qué más le vas a agregar? Le vas a agregar, estimados, uno de los recursos para los tiempos progresivos es el ICHCA, ¿ya? Esto es exclusivo para progresivos, ¿ya? Ya tienes esto. ¿Y cuál es la diferencia entre el collao, profesor, y mata Hanmari? ¿Ya? Te voy a explicar. Aquí en este grupito voy a poner algunos, en este caso, fonemas consonánticos que vienen a ser, ya, aquí falta algo más, aquí está, mira. De color, ¿de qué colorcito te pongo? De color azul, mira, esto. Y aquí radica la diferencia. Tenemos este grupo de fonemas consonánticos que están de color azul, ¿ya? A estos, ¿ya? Estos que estamos viendo son simples, ¿ya? O sea, al momento de producir, esto va a ser muy sencillo, no va a necesitar mayor fuerza, mayor inflexión de voz. Estos. Y estos mismos, estimados amigos, cuando nosotros hablamos del quechua collao, a esto que estamos viendo, simplemente le agregamos. Esta es la cha simple. A esto se le agrega la cha aspirada. Luego, la cha glotalizada. Esto es lo que se le agrega al quechua collao. Por eso dices, pues, por ejemplo, en chanca dices chaki. Aquí agregas en el collao chachu, champa. Igualito, los fonemas consonánticos laringalizados. Para la K, ¿qué le vas a aumentar? La KH, K. Y también la K apostrofada. Igualito, para la P, utilizas la P simple, a esto le agregas la PH y también la P apostrofada. Para la Q, utilizas la Q simple, la Q reforzada y la Q apostrofada. Para la T utilizas la T simple, la T aspirada y la T glotalizada. O sea, si te das cuenta, en el quechua collao tenemos ¿cuántos fonemas de más? Tenemos 4, 6, 8, 10 fonemas consonánticos de más. Entonces, estos fonemas son los fonemas que hacen que el quechua de Cusco sea más amplio. ¿Me entienden? Es la diferencia. Ahora, cuando nosotros hablamos del quechua sureño estandarizado de acuerdo al ministerio, nos dice algo. Aquí está, miren, el quechua sureño de acuerdo al ministerio nos da una sola idea, ¿ya? Antiguamente, estimados amigos, en el quechua de Cusco, ahora o en la actualidad también, se está enseñando el quechua pentavocálico, donde en la UNSAG, en la Universidad Andina, se enseña el quechua pentavocálico, pero el ministerio ya no tiene tanto en consideración el quechua pentavocálico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ministerio más bien está tratando de unificar el quechua. Si antes en el quechua de Cusco utilizabas la A, la E, la I, la O y la U, ¿ya? Ahora te dice, si tú utilizas las 5 vocales en la escritura, error. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos dice que ahora tanto en el quechua chanca y el quechua collao, ya que los dos pertenecen a una misma familia, solo se debe escribir con 3 vocales. O sea, esta A y U es en escritura. Eso debes tener en cuenta. Solamente en escritura. ¿Ya? Entonces, en escritura yo te digo, tú vas a seguir utilizando, o digo, vas a utilizar trivocal. Pero, pongamos aquí,
pero en la oralidad, ¿qué te dice el ministerio? El quechua de Cusco, ¿qué es? ¿Ya? Es pentavocálico. En oralidad, ¿ya? Es pentavocálico. Eso debes entender. O sea, si tú decías antes algo, puedes utilizar y seguir hablando algo, pero tu escritura tiene que ser trivocálica. Eso es la diferencia. Ahora, ¿qué más nos dice? Antes, ya, por ejemplo, en el caso del quechua de Cusco, se utilizaba el sha en la escritura. Ahora el ministerio te dice, wow, este sha solo en oralidad. Y en la escritura, profesor, vas a utilizar, ¿qué cosa? El ichka. En escritura. Esa es una de las diferencias más grandes que podemos encontrar. ¿Ya? Entonces te voy a poner aquí, mira. En la oralidad, estimados amigos, para el quechua collao, utilizas el sha. Pero en la escritura, tú tienes que utilizar el ichka. Esa es la diferencia. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú decías antes, por ejemplo, en Cusco escribíamos de Mijushani, decías, ¿eh? Esta es la expresión propia de Cusco. Mijushani, que estoy comiendo. Pero ahora el ministerio ya no te dice que vas a escribir así. Tú vas a mejorar tu escritura, supuestamente. En vez del sha, utilizas el ichka. Mikuchka, ni. Pero, profesor, en la oralidad, ¿cómo voy a hacer en la oralidad? En la oralidad, ¿ya? En la oralidad, ¿cómo voy a pronunciar? Voy a pronunciar de la siguiente manera. Aunque esto no pertenece para la pronunciación, vamos esto. Tú tienes que pronunciar de esta manera. Mijo, sha, ni. Ya está. Esta es la oralidad. ¿Me entiende? Entonces, esas son las variaciones que va a tener. En fin, estimados, ¿ya? El quechua sureño es todo lo que viene a ser chanca y collao. Pero hay un pero aquí, ¿ya? El quechua chanca aún sigue siendo el quechua en Apurímac, donde yo vivo realmente. Ellos siguen guiándose con su quechua chanca. Y los que sí han sido, ¿ya? Afectados, hemos sido los que hablamos quechua collao. ¿Ya? Realmente los que hablan quechua collao son los que han sido afectados en la escritura. ¿Me entienden? Entonces, bueno, no hay un argumento sólido para poder unificar, porque miren, tanto tiempo que yo voy enseñando quechua, hay algunas reglas que podría ser muy interesantes para unificar, pero hay algunas reglas que no tienen ni pie ni cabeza. Entonces, por ejemplo, el uso de ichka no tiene un sustento. ¿Por qué se está cambiando? ¿Ya? En cambio, yo considero el uso de la M, ¿ya? El uso de la N, ¿ya? Puede tener un sustento para evitar ambigüedades. El uso de la P también para evitar ambigüedades. Pero yo les digo, el quechua de Cusco es el quechua más completo que tal vez el ministerio está tratando de un poco hacer que se pierda, ¿eh? Entonces, ese es el problema. Entonces, amigos, yo les digo, hay de todo este grupo de normas, de reglas que ha planteado el ministerio, hay reglas que no tienen un argumento válido. Han sido planteados y al porrazo de decir, ya que hablen esto y punto, ya. Pero no hay un análisis de verdad que se ha hecho porque se está cambiando. Es una cólera, ya. Es así, estimados amigos. Ya me han entendido las diferencias. ¿Ya? Muchas Profesor, una última consultita.
Adelante con tu última consulta. O sea, en este caso sí puedo seguir hablando el quechua chanca, digamos en la evaluación del ministerio. Ya, a ver, ¿en cuál te has inscrito? ¿Chanca o Collao? Sureño, Collao. Ya, entonces, si eres sureño Collao, tú habla como hablas en Cusco. Me dijo, "Shan, Cusco mantan cani, tanta tapamua y caipi cachan". Pero, ojo, en la escritura, estimada, debes tener mucho cuidado. Terminando el quinto libro, que estamos avanzando ahora, vamos a regresar al primer libro y vamos a ver los cambios que nosotros tenemos que tener en cuenta en la evaluación de lenguas cotidianas. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Esto, recién vamos a avanzar porque quiero que se nutran todo esto y luego vamos a ir a los cambios. ¿Ya? Maestro, yo me había inscrito en lo que es en quechua, sureño, chanca. Yo voy a ir a la... Ya, en chanca, lo único que tú vas a tener cuidado es con los sufijos, con los fonemas consonánticos que tenemos aquí. Eso es más no. Por ejemplo, como dices en el Cusco, por ejemplo, decimos mijuy, mijuy. Pero en el quechua chanca, como no existe la KH juntos, ¿qué va a pasar? Simplemente muchas de esas expresiones se convierten en micuy. Y a eso le agregas algunas palabras que existen, en este caso, en el quechua chanca, que son pocos. Por ejemplo, en quechua chanca, en Cusco decimos taruca. Y en quechua chanca te van a decir lucho. O sea, esas son algunas diferencias que vamos a encontrar. Ya, muy bien. Vamos a estar viendo más adelante, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que con eso hoy día terminamos. Gracias por preguntar y también gracias por estar atentos al aprendizaje del quechua. Nos vemos el día viernes. Creo que vamos a tener una evaluación hasta aquí el día viernes, así que, por favor, repasen, ¿ya? Les voy a avisar. Ya nos vemos, estimados amigos. Topa con Anchiscama. Ninchankama, Tupanachikama. Ninchankama yachachi. Profesor, no se olvide el libro, el quinto. Ya voy a subir el libro también. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Sí, estimada Rosa, muchos están enseñando en quechua pentavocálico, ahora las reglas han cambiado. ¿Ya? Vamos a ayudarlo a volver a casa. ¿Por qué cambiaron esta enseñanza? Yachachi, por favor, comparte su primera clase de quinto libro, por favor. Ya, está bien. Gracias. Ya nos vemos. Chao, chao. En cómo interpretas lo que ya tienes. Tal vez. Pues ya, tú toma todo, ¿ah?